Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Días Santos para Servir. Naciones y lenguas. Hola de nuevo, les saludo desde la Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva en nuestra siguiente sección. La siguiente clase que tenemos es una clase llamada Días Santos para Servir. Sí, Días Santos para Servir. Bueno, les dije que la clase pasada iba a ser un parteaguas, un poquito para entrar en una pequeña sección dentro de nuestra serie que tiene que ver con cómo servir al Creador, además de todas las cosas que hemos aprendido desde el principio. Hemos hablado que el Creador nos ha dado desde el principio una forma de vida, la cual el ser humano pues desatendió, desobedeció, tomó sus caminos y se perdió. Bien, nuestra serie Regresando a nuestro Creador tiene que ver con retomar el camino y poder reaprender de todo lo que se enseñó antes por el Creador para hacerlo y para vivir correctamente. En clases pasadas, por ejemplo, hablamos de personajes en la época del Mesías cuyas vidas son transformadas y empiezan a ser un objeto de enseñanza para nosotros. Bueno, vimos por ejemplo la vida de Nicodemo, la vida de Zaqueo, que empezaron a entender, empezaron a ser transformados y cambiar, y vimos finalmente la vida de la mujer samaritana, esta mujer que entre su vida toda desordenada está sedienta de conocer la verdad, y entonces empieza a retomar también y empieza a entender que debe de cambiar su vida, de ser transformada, de ser una nueva criatura. Y además aprendimos que el Mesías le enseña y nos enseña a todos que había venido en realidad a destruir las dos religiones que existían en Israel en aquella época. Claro, en todo el mundo existían muchas religiones y muchos dogmas, muchas creencias, prácticas y de todo tipo. Como ya lo hemos aprendido antes, cada personaje, cada ser humano, en el momento que se desatiende del Creador, pues se crea una religión. Qué interesante, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta búsqueda espiritual de las personas por todo el mundo? Y es que somos personas espirituales. El Creador, cuando nos formó y sopló de su aliento santo para nosotros, nos hizo esa parte espiritual. Por eso dice que a la imagen y a la semejanza, ¿verdad?, de Él nos hizo. Es decir, semejantes a Él quiere decir que somos también espirituales. Y por eso, aunque el ser humano no conozca al Creador como es porque se desvió, siempre va a tener esa parte de buscar al Creador. Siempre va a tomarse una piedra, un árbol, un palo, siempre va a hacer una imagen, siempre lo va a hacer a la forma que él cree que está bien. Y a veces puede ser muy sincero y puede creer que está bien, pero eso no significa que esté bien. Porque el Creador se le busca como Él lo dice, como Él lo ha establecido. Entonces, las religiones pues vienen a dar a luz cuando el ser humano que entiende que hay un Creador y quiere buscarlo, él busca su forma. Pero sin embargo, todo el ser humano, todas las personas erraron por supuesto en eso. Y no solamente todas las naciones, sino aquella nación que finalmente conoció al Creador, que es el pueblo de Israel. Ya hablamos en la clase pasada que parte de su historia que fue que se dividió y hizo de ciudades de culto, hizo templos, hizo pozos, hizo muros. Había también en el pueblo de Israel cosas que ellos llegaron a desentenderse del Creador y finalmente terminaron haciendo sus propias religiones. Estaba la religión de Samaria, estaba la religión en Jerusalén, de Judá, pero todas ya habían tomado sus propios caminos. Dijimos entonces en la clase pasada que vino el Mesías y despedazó los dos monopolios que había en aquella época. Y le dice a la samaritana, ¿sabes qué, mujer? Dice, ni en este lugar, ni en Jerusalén ya es digno para ser servidores o para ser adoradores.
Ha llegado el tiempo y dice, la hora viene y ahora es. El Padre Todopoderoso así lo ha decidido, que ya no se trata de un lugar, ya no es una ciudad santa como le llaman, o santa ciudad, o como sacra, o como se le quiera llamar, en ningún lugar, ni en América, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en Oceanía, ni en ningún lugar en la tierra, ni en el polo norte, ni en el polo sur, porque incluso así lo dice él por medio del profeta Isaías. Dice, mi lugar, dice, mi trono, dice, son los cielos, es el cielo. Dice, y la tierra es como el estrado de mis pies, es como donde yo pongo mis pies. Hace una analogía, como decir, e incluso hay una parte donde dice el Eterno a través del profeta Isaías, ¿qué casa me habríais de levantar? ¿Qué templo? Los templos no son nada. Dice el Creador también por medio del profeta, y también lo repite un hombre llamado Esteban, dice, el Todopoderoso no habita en templos hechos con las manos del hombre. ¿Ustedes creen que habita en casas, en edificios, en templos, en todo eso? Imagínense cómo se tendría que repartir. El Creador dice, mi trono es el cielo y la tierra es como el estrado de mis pies. ¿Dónde me habrías de edificar casa? Cuando se hizo un templo en Jerusalén, se hizo por el deseo que David tenía en su interior de llevar el arca del pacto, el arca del testimonio, que daba testimonio de todas las cosas que habrían de venir. Y el Creador le dice, está bien, ¿verdad? Te voy a secundar tu deseo, pero va a construir el templo tu hijo Salomón. Entonces Salomón levanta el templo y lo hace majestuoso, hace la cosa más asombrosa, ¿verdad?, de la arquitectura en aquella época, de la elegancia, del adorno. Pero esto lamentablemente lo trastorna al hombre y finalmente termina siendo un lugar religioso. Con el paso del tiempo y el paso de los años incluso se profana. Vemos en el libro de los profetas, sobre todo en Ezequiel, que los ministros, que se traduce como sacerdotes, finalmente terminaron adorando imágenes, adoraban al sol, tenían una figura del sol, tenían ídolos, tenían personajes antiguos de Egipto, de Babilonia, tenían cualquier cantidad de cosas y creían que así servían al Todopoderoso, que así adoraban. Pero al final de cuentas eso fue reprobado por el Creador y finalmente el templo, el Creador permitió que fuese destruido. Después Él permite que sea levantado otro, pero el ser humano vuelve a errar en lo mismo. Se vuelve a caer en idolatría, se vuelve a caer en pecado y finalmente en la época del año 70 el Creador permite que otra vez el templo de Jerusalén fuese destruido y se acabó el lugar. Como lo vimos la clase pasada, el Mesías había dicho, viene la hora y ahora es que el Padre está buscando verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Es decir, que le sirvan por medio de la presencia divina en ellos cuando cambien sus vidas y sean nuevas personas, y en verdad por medio de la palabra. Importante esto. El mundo, las religiones, los sistemas allá afuera nos han enseñado cosas que realmente no son del Creador, que no están en la Biblia. Y nos han levantado templos, nos han levantado salones, nos han levantado lugares, nos han levantado ciudades, nos han levantado edificios, santuarios, como les quieran llamar, y dicen que son la casa de Dios, que habita Dios, que ahí está. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Él dice que Él no habita en templos hechos con las manos del hombre. Al contrario, Él es espíritu, y lo dijo el Mesías. Y los verdaderos servidores le sirven en espíritu, y en vez de decir cuando la presencia viene a nosotros. Más adelante vamos a recordar, y ahorita lo recordamos también, que el Mesías en realidad, cuando Él viene y hace su obra como un cordero, ya vamos a entrar también en este tema del cordero, que es cordero, porque el cordero, ¿dónde viene el cordero pascual? Vamos a ver eso también, eso es parte del servicio. Lo que vemos es de que Él dice que la obra que Él hace de redención y su resurrección vienen a traer consigo un grupo de personas que son transformadas y se añaden a lo enseñado por Él, a su predicación, al Evangelio, la buena nueva, al reino. Y esto, dice Él, que se convierte como en un templo. Pablo también lo secunda, y Pedro, el apóstol Pedro, dice que somos como piedras vivas en un templo espiritual. Fíjense nada más, la presencia divina en nosotros, cambiándonos y uniéndonos a otros para ser como un templo en toda la tierra. Un templo no hecho con manos de hombre,
sino por medio del Mesías, que nos va uniendo, nos va edificando como un edificio. Y eso lo dice la carta a los Hebreos. Entonces es muy interesante lo que el Mesías le dice a la samaritana. Viene la hora y ahora es, en donde los verdaderos servidores servirán al Padre de forma espiritual, quiere decir que el Creador los guía, y de verdad, es decir, por medio de la verdad, que es la palabra. Y bueno, ya dijimos que también tiene que ver con nuestro cambio de conducta, con nuestra forma diferente de ser, de forma justa, de ser obedientes, de ser correctos, de ser morales, de ser éticos, de educación, de misericordia, de ayuda al necesitado. Todo esto sí, pero también hay días santos, días especiales que el Padre separó, en donde con detalle más adelante vamos a ver cada uno de estos días que tienen que ver con la profecía del Mesías. Todos tienen que ver con el Mesías. Todos serán un servicio. Hay muchas cosas que vamos a ir hablando, a lo mejor no en detalle, pero yo les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que ir leyendo para que vayan tomando detalles, tomando notas. Pero hay días importantes que Él separó, días santos, días de citas, días festivos también. ¿Han escuchado de fiestas santas, las fiestas del Señor, el santoral? Bueno, los que están familiarizados en la Iglesia Católica, por ejemplo, han escuchado del santoral, ¿no? De los días santos o las fiestas. Y déjenme decirles algo, la religión, una de las religiones mayormente difundidas, por supuesto, en el mundo, aparte del Islam, es el catolicismo, es la religión cristiana católica, pues, es decir, la que es enseñada desde Constantinopla en el siglo IV y que después cambia su sede por divisiones internas, muchas divisiones que ocurrieron en siglos posteriores, hasta el segundo milenio nuestro, pues, hace casi 1000 años, que cambia su sede a la Ciudad del Vaticano, y a partir de ahí se reformulan y se empiezan a enseñar muchas cosas como una religión bien establecida, pero al final de cuentas religión. El punto que quiero decir es de que la gran mayoría, yo creo, está familiarizado o ha escuchado o ha entendido desde el catecismo, ¿verdad?, de la Iglesia, que se ordena santificar las fiestas. La pregunta es, ¿cuáles fiestas? ¿Qué fiestas les han enseñado a ustedes? ¿Qué es lo que dicen los mandamientos? Miren lo que dice este recurso en internet. Se lee así: la fórmula de catequesis de los 10 mandamientos propuesta por el compendio del catecismo de la Iglesia Católica en su forma catequética es la siguiente, hablando de los 10 mandamientos, que vienen en Éxodo capítulo 20. Dice: número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, es mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, es el segundo mandamiento. Santificarás las fiestas, dice el tercero. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice el cuarto. No matarás, dice el quinto. El sexto dice: no cometerás actos impuros. El séptimo: no robarás. El octavo: no darás falso testimonio ni mentiras. El noveno: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dice este recurso en internet, en la Wikipedia. No sé, alguien podrá secundar esto, podrá tener más información. Yo les invito realmente a que ustedes vayan a las Biblias y lean de dónde la Iglesia Católica toma este recurso. Si ustedes van a la Biblia, y yo les invito a que comparen las Biblias y vean si esta información es tal cual, se van a dar cuenta que hay cambios. Y por supuesto ustedes van a averiguar cuáles cambios ha hecho en sí la institución como religión, partiendo de la Biblia. Bueno, yo les voy a dejar de tarea que analicen esto y vean las diferentes Biblias, incluso si pueden tener acceso a los originales, a los libros que vienen en hebreo traducidos a diferentes idiomas, también véanlo. Hay 2 cosas que yo les voy a dejar de tarea ahí. Una la vamos a adelantar y es sobre las fiestas. Es muy interesante que este catecismo, ¿verdad?, dice ahí en el 3, el mandamiento número 3, dice: santificarás las fiestas. La pregunta es, ¿cuáles fiestas? ¿Hay fiestas? En la Biblia se habla de fiestas. Dios, el Creador, ha dado fiestas, el Todopoderoso ha dado fiestas. Sí, se ha dado fiestas y vienen en la Biblia.
¿Qué les parece? La pregunta es, ¿cuáles fiestas son? Algunos empezarán a decir, bueno, pues las fiestas patronales o las fiestas de todos los santos, las fiestas Navidad, Año Nuevo, ¿cuál más fiesta? La Candelaria, no sé, muchas fiestas, cada uno tiene sus fiestas y a lo mejor empiezan a sacar todo el santoral. Y la pregunta es, ¿te has preguntado si el Todopoderoso en su palabra, aunque el catecismo diga, basado en Éxodo 20, que eso tiene que ver con las fiestas, tú vas a ver que no tiene nada que ver con las fiestas que se han enseñado en la Biblia? Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿O a dónde quiero ir yo? Me van a preguntar, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar a decirles que los días que el Todopoderoso ha apartado y ha señalado en su palabra es verdad en la Biblia, y que les llama fiestas o citas especiales, existen, ahí están, y son una parte importante de la profecía, son una parte importante de los mandamientos, son una parte importante del servicio. Hemos estado hablando del servicio, servir, verdaderos servidores que sirvan espiritualmente y con la verdad que es la Biblia. Miren, yo sé que algunas de estas cosas de pronto van a chocar con sus pensamientos, con sus formas de vivir, con sus formas de proceder. Yo entiendo que a lo mejor algunos van a decir, ya empezar a hablar de religión o de Biblia o de qué es, o ya les he dicho desde el principio que no somos religiosos, no hay religión, no hay dogma, no hay templo, no tenemos liturgia, pero sí tenemos estas reuniones, tenemos estas citas santas, estos tiempos en donde muchos creyentes nos podemos reunir en un lugar con un propósito y para entender la profecía y para entender finalmente el Mesías. Ustedes sabían que antes del Mesías, fíjense, 1300 años antes del Mesías, que se habían dado estas citas, estos días santos, estos festivales, como una sombra profética, como una profecía. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de la Pascua, el Cordero Pascual. En la Iglesia Católica están muy acomodados y muy, ¿cómo se dice?, entendidos de la Pascua. Y lo entienden y lo escuchan cuando viene lo que se llama como la Semana Santa. Ahora, hay muchas cosas que ustedes saben a partir de la religión, incluso en la cristiandad, en el cristianismo, es decir, los protestantes. La gran mayoría de los protestantes, en realidad, ciertamente, hermanos separados de los católicos, llevan a cabo todo el santoral también de la Iglesia Católica. Es decir, los protestantes o los cristianos no hacen cosas diferentes a los católicos. ¿Por qué? Porque son de la misma liturgia, del mismo dogma. La Semana Santa, la Semana de Pascua, estos días, Navidad, Año Nuevo, como el calendario que conocemos hoy día, gregoriano, desde enero hasta diciembre, todo esto realmente es de la Iglesia Católica. Ellos lo fueron formulando. Entonces todos los demás, todas las iglesias protestantes hacen lo mismo y se celebran las mismas fiestas, pues las mismas fechas en los días que Roma ha establecido, que los papas han establecido. Y muchos católicos o muchos cristianos que lo fuesen, que escuchen estas clases, estarán familiarizados con todo esto. Pero el punto aquí es de que cómo es que esto ha venido a darse como festivales, como fiestas. Si en la Biblia habla de otras fiestas, de otros eventos, de otros momentos. De entrada en la Biblia se habla de otro calendario, de otra forma de contar el tiempo. Sí, porque el calendario que vivimos ahora, de enero a diciembre, se le conoce como calendario gregoriano y no tiene más de 4 siglos que fue puesto aquí. Básicamente es nuevo, es de reciente adquisición. Antes la religión de Roma se basaba en el calendario juliano, el calendario que estableció Julio César. Y esto viene a partir del emperador Julio César. Pero antes Roma, antes del Mesías y antes de la fe, tenían otras formas de contar y cada pueblo ha tenido su forma de contar. Pero el Todopoderoso, el Creador, el Padre del Mesías, estableció un calendario y tiempos en la Biblia que le dio al pueblo de Israel. Y algunos dirán, vas a hablar del calendario judío, vas a hablar de las fiestas judías. Pues no son fiestas judías, no son citas ni es calendario judío, es el calendario del Creador.
Ahora, el judaísmo también ha cambiado. El judaísmo ha cambiado muchas de estas cosas y celebran otras por lo que realmente es. La verdad es de que tiene sus diferencias. El propósito es entender esta otra parte del servicio. Si el Mesías enseñó a la samaritana que ya no se iba a adorar en esas dos ciudades, ni en un lugar ni en el otro, ni en esos templos, ni en esos cultos, ni en esos ritos, ni en templos, y dijo: ha llegado la hora que el Padre busca verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. El Mesías enseñó que en donde estén dos o más congregados, dos o más reunidos, con la autoridad de Él, en su nombre, con la instrucción de Él, dice, ahí puede ser un lugar de servicio, de adoración. Ahí en tu casa, ahí en tu recámara, ahí en tu sala, en donde quiera que estés, en cualquier momento donde se reúnan dos, o incluso donde hay alguien solo orando, ahí está también la presencia. Es decir, va a haber un cambio de paradigmas. Y miren que esto es para todo aquel que quiera, a todo aquel que desee. Yo sé, y no estoy aquí para cambiar el pensamiento, la forma o la religión, o quitar cada quien. Esto es para aquel que quiera escuchar las palabras del Mesías y entender que Él nos llama a ser transformados, a ser nuevas criaturas, a servirle con actos, a servirle en el pensamiento y a servirle con sus días especiales. Ciertamente la religión, en lo que ellos definen como los 10 mandamientos, establecen: santificarás las fiestas. Pero la pregunta otra vez es: ¿cuáles fiestas? ¿Las fiestas de una religión o de otra, o días que han establecido los sistemas? No son esas fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? Bueno, las fiestas del Creador. Son días especiales que Él ha establecido. Son 8 días, básicamente son 8 días. ¿Sabes cuáles son? Es muy sencillo. Es más, si tú vas al mismo Éxodo, el Éxodo capítulo 20, y compara las Biblias, y si tienes forma de ir a la fuente original, traducido directamente del hebreo, te vas a dar cuenta que básicamente en realidad ahí no dice guardarás las fiestas, ahí dice guardarás el día de reposo, lo que se conoce como el sábado, en hebreo es Shabbat. El día del Shabbat no es judío, no es religioso. El día de Shabbat no es algo de una religión o de algo que alguien inventó. El día de reposo, el día de cese, viene desde Génesis. Es decir, hace 6,000 años, cuando el Todopoderoso le dio forma a esta tierra y puso al hombre ahí, en este lugar, dice que en 6 días le dio forma a la tierra porque estaba desordenada y vacía, y en 6 días dice que la embelleció nuevamente, y dice que el día séptimo cesó, se detuvo, y a partir de ahí se establece como un día de cese. En esa época no había judíos, no había católicos, no había protestantes, no había religión, no había islam, no había nada. Al principio no había ninguna religión, ni templos, ni nada. Pero hasta ahí, y a partir de ahí se establece un día como un día santo, un día especial. En Éxodo 20, simplemente el mandamiento número 4 simplemente establece que el pueblo de Israel y todo aquel que crea y se acerque a la fe de Israel y a la fe del Mesías, simplemente se le es dado ese día, un día, el día séptimo, para reposar. La pregunta, y muchos dirán, y bueno, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué, verdad, dicen que el día de resurrección y el domingo? Bueno, la verdad es de que en la Biblia jamás viene nunca el cambio. ¿Quién hizo el cambio? Lo hicieron los religiosos posteriormente. El punto aquí es de que vamos a entrar en una serie de temas, en esta serie de Regresando a nuestro Creador, para conocer también no los días que cierta religión o denominación o métodos humanos o a través de la historia nos han enseñado, sino de días especiales, festivos, fiestas, citas santas que sí enseñó el Creador y dijo que nos los daba para nosotros, para celebrarle y además para cesar. Y esto lo vamos a ver en Levítico 23. Ahorita rápidamente, miren, vamos a leer lo que dice en Levítico 23. Ustedes pueden tomar también sus Biblias. Yo les pido también que lean Éxodo 20. Éxodo 20 es muy importante para que ustedes vean ahí y comparen con sus Biblias toda la información que viene ahí respecto a los mandamientos. Miren, por ejemplo, vamos a leer en Levítico 23, el libro de Levítico 23, y dice así: dijo el Creador a Moisés, dile a los israelitas las solemnidades o las citas o las fiestas
del Eterno, en las que convocaréis asambleas santas, son estas. Y comienza a dar una lista de días santos, de citas santas. Ahorita no hay tiempo para irlas leyendo. En la próxima clase vamos a dar una introducción a las citas o a las fiestas santas. Pero miren, yo quiero que lean en sus Biblias y empecemos a averiguar y descubrir algunas cosas importantes. Porque cuando se lee la Biblia, cuando se leen estas partes, regularmente la gente dice, no, son de los judíos, son fiestas de los judíos, eso es del Antiguo Testamento, eso es todo, no tiene nada que ver. Y la pregunta es, bueno, ahí nunca dice las fiestas de los judíos, ahí dice las fiestas del Señor, las citas solemnes, las solemnidades del Señor, del Eterno, del Creador, pues. Él las dio. Y Él las dio a los israelitas, y vamos a ver más adelante, como formas de servir, como formas de congregarse, como formas, días especiales, como un momento para citarse con el Creador. ¿Por qué? Porque Él en el futuro proféticamente iba a hacer cosas importantes en esos días. Como cuál, por ejemplo, vamos a ver más adelante, de forma asombrosa, impresionante, que allí en ese capítulo se va a hablar de la Pascua, del Cordero Pascual. Sí, todo lo que conocemos sobre que el Hijo del Todopoderoso es el Cordero Pascual, ahí viene. El día que el Creador había elegido como un momento de cita para llevar un Cordero Pascual, es el día que el Mesías aparece como Redentor en un día de Pascua. Por eso era importante que el pueblo de Israel la conociera, y por eso es importante que nosotros sepamos en qué momento se hace, porque también la religión ha cambiado. La religión cambió a Semana Santa, días, Viernes Santo, y esto no necesariamente es como el calendario del Creador. Ha cambiado. Esa es la verdad. Lo importante aquí es de que si queremos ser verdaderos servidores, como dijo el Mesías, y que sirvamos en espíritu y en verdad, cuando hablamos de estos días, de estos santorales o de estas fiestas, como se traduce en muchos lugares, tenemos que saber cuáles son, en qué momento caen y qué se hace, qué se recuerda. Antes el pueblo de Israel, por supuesto, iba a Jerusalén, llevaban ofrendas, llevaban primicias, todo esto, pero ahora que ya no hay lugar y que nosotros somos servidores en espíritu y en verdad, lo podemos hacer de nuestra casa, lo podemos hacer con conocidos que también queramos servir igual. Por ahora les adelanto esta parte que vamos a entrar a estos días especiales, estos días para celebrar, estos días de servicio, días que ha preparado el Creador y que tienen muchas aplicaciones. Pero esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Por ahora, gracias y hasta la próxima.